Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, prepárense porque lo que les traigo hoy es oro puro. Y cuando digo oro, me refiero a ese brillo inigualable que solo Can puede desprender, incluso a través de una pantalla de teléfono pixelada. Sí, han oído bien. Nuestro turco favorito ha vuelto a romper el internet, pero esta vez no fue con una foto de estudio ni en una alfombra roja, sino en una videollamada que nadie, absolutamente nadie, vio venir y que se ha convertido en el momento más viral de la semana en la televisión italiana. Imagínense la escena. Estás viendo un programa de variedades, esperando reírte un rato, y de repente aparece él, con el mar de fondo, palmeras, y esa sonrisa que derrite glaciares. Estamos hablando de su aparición, sorpresa en el programa de su gran amigo, el showman italiano Fiorello. Y créanme, la química entre estos dos es tan explosiva que traspasa las pantallas. Todo comenzó en el programa La Pennicanza, un show matutino muy popular donde el humor es el rey. Fiorello, que es un genio del entretenimiento, estaba allí, vestido nada menos que con un traje de Papá Noel, haciendo de las suyas, cuando de repente anuncia una conexión especial. La tensión en el estudio subió de 0 a 100 en un segundo. Y ahí estaba él. Can, desde la soleada Tenerife, conectándose por videollamada. La primera reacción del público fue un estruendo de aplausos, y no es para menos. Fiorello, con su habitual desparpajo, lo saludó con un «¿Cómo estás, Can?». Y aquí es donde nuestro galán demostró por qué Italia lo ama tanto. Con una humildad desarmante, Can respondió esperando que su italiano fuera suficiente para seguir el ritmo frenético del programa. ¿Pueden creerlo? El hombre habla italiano mejor que muchos nativos, y todavía se preocupa por si lo entendemos. De hecho, Fiorello no tardó en soltar la primera broma, diciendo que Can habla mejor italiano que el político Matteo Salvini, lo que desató las carcajadas de todos. Pero esperen, porque la conversación se puso mucho más interesante. Empezaron a repasar el increíble talento lingüístico de Can. No es solo que hable italiano. El chico se maneja en inglés, español, su turco nativo, por supuesto, y tiene bases sólidas de alemán, ruso y francés. Fiorello bromeó diciendo que Can probablemente fundó la aplicación Duolingo, y sinceramente, no me sorprendería. Pero lo que realmente nos tocó el corazón fue cuando Can confesó que, de todos esos idiomas, el italiano ocupa el puesto número 1 en su corazón. Esas palabras son música para los oídos de sus fans en Italia, y demuestra el compromiso que tiene con su carrera allí. Sin embargo, no todo fueron risas. Hubo un momento en el que Can se puso un poco más serio, o al menos intentó que lo tomaran en serio más allá de su físico. Fiorello le preguntó si era abogado, y Can confirmó que sí, que estudió Derecho en Turquía, y ejerció durante 6 meses antes de que la vida lo llevara por otro camino. Y aquí viene una frase que define su personalidad curiosa. Dijo que si hubiera nacido rico, se habría pasado la vida estudiando. Imagínense eso. Un eterno estudiante con ese aspecto. Fiorello, rápido como un rayo, le preguntó si también tenía un título en medicina, a lo que Can respondió que no, pero que le hubiera encantado. Es fascinante ver cómo lucha constantemente contra el estigma de ser solo un sex symbol. Él quiere que la gente vea su intelecto, su cultura, su esfuerzo. Ha perdido 10 kilos para su papel en Sandokan, transformando su cuerpo, precisamente para no ser solo una cara bonita, sino un actor versátil. Y hablando de proyectos, aquí viene la bomba informativa. Can no llamó solo para saludar, llamó para hablar de negocios. Confirmó que está preparando una nueva comedia con la productora Lux Vide. Sí, escucharon bien, una sitcom. Can quiere hacer reír, quiere un tono más ligero. Y la broma del millón fue cuando le propuso a Fiorello trabajar juntos. Fiorello, haciéndose el ofendido por la diferencia de edad,
dijo que seguidamente le tocaría hacer de padre de Sandokan. Kan, con una rapidez mental envidiable, le siguió el juego confirmando que sí, que haría de su padre. Las risas en el estudio eran incontrolables. Pero lo importante aquí es la noticia. Kan regresa a Roma alrededor del 10 de diciembre para grabar un piloto, una especie de teaser para vender este nuevo proyecto a las plataformas. Así que atentos, porque se viene una faceta de Kan mucho más divertida y relajada. Por supuesto, no podía faltar el momento picante de la entrevista. Fiorello, que no tiene filtro, empezó a alabar el físico de Kan. Mencionó sus pectorales y sus abdominales, comparándolos con raviolis, por lo marcados que están. Y aquí Kan nos regaló el momento cultural del día. Con una sonrisa pícara, le corrigió diciendo: en mi cultura, a eso le llamamos baklava. ¡Bum! Referencia perfecta. Comparar sus abdominales con el dulce turco más famoso fue una genialidad. Además, aprovechó para decir que se le da bien la cocina, que aprendió viviendo solo, y Fiorello ya estaba invitándolo a casa para que cocinara para su esposa. La camaradería entre ellos es tan genuina que te hace sentir como si estuvieras espiando una conversación entre dos viejos amigos. Para cerrar, Kan nos recordó las fechas importantes. Confirmó que Sandokan sigue su curso y mencionó las fechas de emisión de los próximos episodios, el 15 y 16 de diciembre, que serán capítulos trepidantes. Todo esto lo dijo desde su habitación de hotel en las Islas Canarias, donde, según confesó entre risas, tuvo que bajar al vestíbulo o buscar un rincón ordenado porque su habitación estaba llena de guiones y un poco desordenada. Esos detalles mundanos son los que nos hacen amarlo más. Es una superestrella internacional, pero tiene la habitación desordenada como cualquiera de nosotros cuando estamos trabajando a tope. En resumen, esta aparición de 10 minutos fue una joya. Vimos a un Kan relajado, divertido, dominando el idioma, lanzando primicias sobre sus futuros proyectos de comedia y demostrando que, aunque es consciente de su belleza, su cerebro y su talento son sus verdaderas armas. Fiorello se despidió de él con un cariño inmenso, diciendo que es una persona maravillosa, y que él, que se considera un experto en juzgar el carácter de la gente, nunca se equivoca. Y nosotros tampoco nos equivocamos al seguirlo. Kan Yaman sigue demostrando que es mucho más que un fenómeno pasajero. Es una estrella con luz propia que sabe brillar incluso a través de una simple videollamada. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.